durante años creí que mi padre era mi protector. Pensé que era la persona que siempre estaría a mi lado, protegiéndome de lo peor que la vida pudiera arrojarme. Los padres están destinados a ser eso, un escudo, un guía, alguien que te ama sin condiciones ni expectativas. Al menos eso era lo que me decía cada vez que lo miraba, pero la verdad era más oscura que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Con el tiempo, la persona en la que más confiaba se convirtió en la persona a la que temía despertar cada mañana. Ese cambio no sucedió de repente, vino en fragmentos, momentos que, al mirar atrás, siempre se estaban construyendo hacia algo que no podía detener. Todavía recuerdo el día que todo comenzó, el día que dejé de sentirme seguro en mi propia casa. Mi mundo ya había sido destrozado por la muerte de mi madre. Era mi roca, el tipo de mujer cuya presencia llenaba cada habitación en la que entraba. Su ausencia era como un vacío que se tragaba todo lo que creía saber, y justo cuando pensaba que la vida no podía quebrarme más, mi padre encontró una manera de asegurarse de que así fuera. Me gustaría poder decir que lo vi venir, que había señales o luces de advertencia destellando, pero no hubo un solo momento en el que me diera cuenta. Un adolescente en duelo que se aferra a su padre como la única familia que le quedaba, y al siguiente, yo era algo completamente diferente, algo que no reconocía. Esta es mi historia, una historia de traición, una historia de supervivencia, una historia de encontrar mi voz frente a todo lo que intentó silenciarla. Mi nombre es Valerio Warner. Mientras crecía, mi vida parecía que podría haber sido la de cualquiera. Una mezcla de pequeñas alegrías, días de rutina y el tipo de comodidad que das por sentado hasta que se va. Mi madre, Claire, era el corazón de nuestra familia. Ella era el tipo de persona que recordaba cada pequeña cosa sobre ti, lo que te hacía reír, lo que te hacía llorar, lo que te encantaba desayunar en tus peores días. Tenía una risa que podía iluminar incluso las habitaciones más oscuras. Desde que tengo memoria, era mi lugar seguro. Mi papá, Jack Tonabit, era más tranquilo. No frío, pero reservado, como si siempre estuviera cargando algún peso invisible. Pero nos amaba, al menos eso es lo que yo creía. Las cosas no eran perfectas, ninguna familia lo es, pero siempre pensé que tenía suerte de que tuviéramos las noches de cine los domingos. Nos amontonábamos en el sofá y perdíamos la noción del tiempo. Mamá hacía palomitas de maíz, siempre ligeramente quemadas, pero de alguna manera aún así deliciosas. Mi padre se sentaba a su lado, con su brazo sobre sus hombros casualmente. Era la imagen de la normalidad, una imagen que, en retrospectiva, era frágil en formas que no podía ver. Luego, todo cambió cuando mi madre se enfermó. No fue una de esas enfermedades repentinas de las que escuchas en la televisión. Fue un proceso largo y cruel. Verla desvanecerse durante meses se sintió como estar parado al borde de un acantilado, sabiendo que no había forma de recuperarla. Solo tenía 16 años, pero de alguna manera crecí de la noche a la mañana. Traté de ser fuerte por ella, por nosotros, pero cuando ella falleció, algo dentro de mí se rompió. El mundo se sintió más frío y vacío, fue como si una luz se hubiera apagado y no supiera cómo encontrar el camino de regreso. Papá también cambió. Al principio, pensé que era el dolor. Perder a la persona con la que compartiste una vida puede destrozar a cualquiera. Dejó de ir a trabajar regularmente, pasó más tiempo en casa y habló cada vez menos. Sus abrazos se volvieron más fuertes, más largos, como si estuviera aferrándose a la última pieza de algo que no podía soportar perder. Me permití creer que eso era casi dulce, incluso reconfortante. Pensé que nos apoyábamos el uno en el otro para superar los peores días de nuestras vidas. Pero el dolor no siempre une a las personas. A veces, las deforma. Y cuando los días se convirtieron en semanas, comencé a notar grietas en el padre que pensé que conocía. No solo estaba distante, era diferente. Su mirada se demoraba demasiado. Sus toques se sentían extraños. Me dije a mí misma que no era nada, que estaba imaginando cosas porque todo ya se sentía tan mal. Quería tanto creer que él solo estaba tratando de protegerme, como siempre había creído que lo haría. Mirando hacia atrás ahora, desearía haber escuchado la voz en mi cabeza que me decía que algo no estaba bien. Pero a los 16 años, de duelo y sola, es más fácil silenciar esa voz que enfrentar lo que está tratando de decirte. Y así lo hice.
Antes de continuar, no olvides compartir este video, darle me gusta y suscribirte para obtener más contenido que arroja luz sobre historias difíciles y conversaciones importantes. Comenzó en una tarde tranquila, solo nosotros dos. La casa se sentía más pesada que nunca, silenciosa de una manera que te hacía hiperconsciente de cada pequeño sonido, el crujido del sofá mientras cambiabas tu peso, el bajo zumbido del refrigerador en la cocina. Incluso el leve susurro de hojas afuera de la ventana. Estábamos sentados en la sala de estar, un lugar que solía sentirse cálido y vivo, pero que ahora se sentía como un cascarón vacío. La televisión estaba encendida, pero yo no la estaba mirando. No creo que él tampoco lo estuviera mirando. Era solo un ruido de fondo, una distracción de la ausencia que se cernía sobre nosotros dos. «Te pareces mucho a ella», dijo de la nada. Su voz era baja, casi tierna. Me giré para mirarlo, confundido. Mi mamá siempre había sido hermosa. La gente decía que tenía sus ojos, su sonrisa, pero no sabía cómo responder, así que no lo hice. Solo ofrecí una pequeña sonrisa incómoda y miré hacia la televisión, esperando que el momento pasara, pero no fue así. En cambio, extendió la mano y metió un mechón de cabello detrás de mi oído. Fue un gesto tan simple que podría haber sido inocente en otro contexto, pero no se sintió inocente. Su mano se demoró un segundo demasiado tiempo. Mi cuerpo se puso rígido y sentí que se formaba un nudo en mi estómago. Algo estaba mal. Quería moverme, levantarme, decir algo, pero no pude. Era como si mi cerebro y mi cuerpo se hubieran desconectado, dejándome congelada en el lugar. «Eres tan hermosa», dijo, su mano ahora descansando sobre mi hombro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sofocándome. Antes de poder procesar lo que estaba pasando, su mano se deslizó más abajo, rozando mi pecho. El pánico se apoderó de mí, pero estaba enterrado bajo capas de incredulidad. Este era mi papá. Mi papá. Esto no era real. No podía ser real. «Papá, ¿qué estás haciendo?», pregunté, mi voz temblorosa, apenas por encima de un susurro. Él no respondió. En cambio, recuerdo que me tiró al suelo, su peso me inmovilizó. Recuerdo las lágrimas corriendo por mi rostro, pero más que nada recuerdo el silencio. No de él. Él murmuró cosas que no podía comprender. Después de esa noche, no salí de mi habitación durante una semana. No podía. Las paredes de mi habitación se sentían como la única barrera entre mí y el mundo exterior, un mundo que ahora se sentía extraño, peligroso y sofocante. Me salté las comidas, ignoré las llamadas de mi padre a través de la puerta y me enterré bajo las sábanas, como si esconderme pudiera borrar de alguna manera lo que había sucedido. Cada vez que cerraba los ojos, estaba de vuelta en el suelo, escuchando su voz, sintiendo su peso. No sabía cómo procesarlo, así que no lo hice. Me dejé llevar por el entumecimiento. El quinto día escuché un golpe en la puerta. Era él. «Valerie», dijo, su tono más suave de lo que nunca lo había escuchado. «¿Podemos hablar?». Mi pecho se apretó. Quería gritarle que se fuera, pero en lugar de eso, me quedé en silencio, esperando que pensara que no estaba allí. Pero no se fue. «Sé que estás molesta», continuó, «pero tenemos que superar esto. Somos todo lo que tenemos ahora». Sus palabras se sintieron como una bofetada. «¿Lo superaremos?». Sentí que se me revolvía el estómago, pero antes de que pudiera dejar que la ira se apoderara de mí, la duda se deslizó en su lugar. ¿Y si tenía razón? Mi madre se había ido y realmente éramos solo nosotros dos. ¿Y si yo estaba exagerando? ¿Y si había hecho algo para causar esto? La pregunta se arremolinaba en mi cabeza, retorciendo el cuchillo de la culpa cada vez más profundamente. Finalmente, lo dejé entrar. No podía evitarlo para siempre. Y una parte de mí estaba desesperada por respuestas, por alguna explicación que hiciera que todo esto tuviera sentido. Se sentó al borde de mi cama, su rostro lleno de una emoción que no podía identificar. ¿Era culpa? ¿Tristeza? ¿O algo más? «Lo siento si te lastimé», dijo, alcanzando mi mano. Me aparté instintivamente, y su expresión se oscureció por un momento antes de suavizarse de nuevo.
Te pareces mucho a tu mamá, susurró. A veces lo olvido. La extraño tanto. La usó como escudo, tejiendo su recuerdo en sus palabras como un arma. No debería haber hecho lo que hice, continuó, pero es difícil, ¿sabes? Estar solo. Me recuerdas tanto a ella y, no sé, tal vez me confundí. No volverá a suceder. Pero sí sucedió. 2 semanas después. Entonces comenzó a cambiar la narrativa, pintándose a sí mismo como una víctima del dolor y la soledad. Empezó a entrar a mi habitación sin invitación, se sentaba en la cama y trataba de actuar como si nada hubiera cambiado. Mencionaba cosas mundanas, planes para la cena, la escuela, las tareas domésticas. Era como si estuviera tratando de recordarme que todavía éramos una familia, que la vida no había cambiado. Pero cada vez que me miraba, sentía esa expectativa, como si estuviera esperando que lo arreglara todo de nuevo. El siguiente momento fue menos impactante, pero no menos doloroso. Era sábado por la noche y recién habíamos terminado de comer. Yo estaba limpiando los platos cuando se acercó detrás de mí y puso una mano en mi hombro. Vamos a ver una película, dijo. Su tono era casual, casi alegre, pero algo en él me puso los pelos de punta. Quería decir que no, inventar una excusa, escapar a mi habitación. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Así que lo seguí a la sala de estar, diciéndome que estaba bien, que no intentaría nada, que podía irme si me sentía incómoda. Pero luego su mano encontró su camino. Y el ciclo comenzó de nuevo. Nunca pensé que algo así podría pasarme. Siempre creí que el peligro venía de afuera, de extraños en callejones oscuros, no de las personas que supuestamente deberían protegerme. Pero lo peor no fue solo lo que me hizo, sino cómo me hizo dudar de mí misma, cómo convirtió su culpa en la mía. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que no era mi culpa. Ninguna mirada, ninguna palabra, ningún gesto justifica lo que me hizo. Pero en aquel entonces, la culpa se aferraba a mi piel como una sombra. Me convencí de que el silencio era más fácil, que hablar solo empeoraría las cosas. Pero el silencio nunca fue alivio, solo fue una prisión más. Aprendí que el miedo puede ser paralizante, que el dolor puede volvernos invisibles, pero también entendí que la verdad no desaparece solo porque intentemos ignorarla. No importa cuánto él intentara hacerme creer que esto era nuestro secreto, que era algo que podía superar, yo sabía, en lo más profundo, que nunca estuvo bien. El día que decidí hablar, sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones por primera vez en mucho tiempo. Fue aterrador, pero también liberador. Porque la verdad merece ser dicha. Porque yo merezco ser escuchada. Hoy, sigo sanando. Hay días en los que las sombras del pasado intentan alcanzarme, pero ya no las dejo gobernar mi vida. Sé que no estoy sola. Sé que hay luz después de la oscuridad. Y sobre todo, sé que lo que me pasó no me define. Soy más que mi dolor. Soy más que lo que él me hizo. Y seguiré adelante, porque me lo debo a mí misma.